Nos podemos de pé para a leitura do Santo Evangelho, que está no livro de São Marcos, capítulo 1, versículos 9 hasta el 15. Assim está escrito: Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro, le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿Por qué? ¿Qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. Esta es palabra de Dios. Que el amor y la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes en esta mañana. Hoy, la meditación del día está versada en el texto de San Marcos 1:9 al 15, y que tiene que ver con la importancia de la confesión. En nuestras vidas, nosotros, los seres humanos, tenemos momentos en los cuales tenemos que confesar nuestras situaciones diversas en la vida. Y esto es parte de nuestra naturaleza. Pero existe un problema, que muchas veces esta confesión se hace de manera forzada. Es decir, no nace de la espontaneidad, no es algo que fluye de manera libre, sino que muchas veces va a relucir por una situación en particular. Y podemos ilustrarlo de la siguiente manera. Si un niño está jugando en la casa y por alguna situación este niño daña algo dentro del hogar, o sea, quiebra algún adorno, algún objeto, ¿verdad? Y después la madre pregunta: ¿quién hizo esto? ¿Quién quebró este adorno? Usualmente el niño no va a confesar que él lo hizo, ¿verdad? Va a buscar a veces alguna excusa para decir la razón por la cual él cree que eso se quebró o se dañó. Y muchas veces
va a buscar ampararse en esto, a menos que la madre pronuncie que habrá un castigo, y entonces el niño o la niña finalmente confiesa que él lo hizo, que tal vez no era su intención, que no era su querer hacer esto. Entonces vemos que la naturaleza humana no está siempre abierta a confesar, y es por eso que tenemos la iglesia, que Cristo nos ha concedido, para que a través de ella nosotros podamos confesar todas estas cargas que arrastramos de pecado durante la semana. Como dice la Escritura, pueden ser en palabras, pensamientos y en obras. Porque si no fuera así, nosotros viviríamos tranquilos y pensando que no estoy ofendiendo a Dios, no he hecho nada, pero a través de la iglesia que Cristo nos ha entregado, es a través de este medio en el cual nosotros confesamos, tal como en el inicio de nuestro servicio cada domingo, nosotros expresamos esa mortificación, esa condición de haberle fallado a Dios durante la semana. Y eso nos hace sentirnos bien, porque ya yo no ando con esa situación de que tranquilo y pensando que no he hecho nada incorrecto contra Dios, porque así lo piensa la mayoría de las personas, porque en tiempos actuales el pecado no es un tema muy público, es decir, no se acostumbra. Incluso hay iglesias que han omitido el concepto del pecado, y por lo tanto la gente ya cree que el pecado es cosa del pasado, y por lo tanto no hay necesidad de confesar pecados, porque tal vez lo que yo cometí fue una falta, un desliz, ¿verdad? Algo que no es tan grave, y no veo razón por la cual confesar esto. Pero hay confesiones que tienen una relevancia tan importante en nuestras vidas, porque a pesar de que fueron hechas hace mucho tiempo, tienen que ver con nosotros. Hace unos minutos, cuando escuchábamos la lectura del libro de Génesis, cuando se hablaba de cómo Dios da inicio a algo importante, es decir, cuando Dios se propuso a desarrollar su pueblo, y vemos cómo Él se le revela a Abraham, y le dice a Abraham lo que él iba a hacer, y le dice que eres el Dios. Recordemos que Abraham era una persona con un antecedente pagano, y ahora Dios se le revela a Abraham y le dice cosas muy profundas e importantes. Dios revelándose a un hombre para desarrollar una gran e importante labor, que era dar inicio a través de él y su descendencia, lo que más adelante se conocería como el pueblo o la nación de Israel. A tal grado de que incluso Dios le cambia el nombre a Abraham, que significa padre de muchas naciones, y a su esposa también le cambia el nombre de Sarai a Sara. Entonces vemos cómo esto nos ayuda a darnos cuenta y el impacto que esto aún tiene sobre nosotros, el que Dios, que no tenía por qué hacer esto, se revela, se manifiesta, ¿verdad? Se confiesa ante un hombre como Abraham la gran labor redentora, que más adelante recordemos que Israel sería el inicio de la
descendencia que terminaría en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios confiesa una verdad tan relevante, tan importante, tan profunda, que todavía impacta sobre nosotros. Pero hoy también tenemos otra confesión importante procedente de Dios. En esta ocasión es nuestro Señor Jesucristo, confesando algo tan importante a sus discípulos. Y Él les pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos dicen Juan el Bautista, otros Elías, otro alguno de los profetas. Y entonces Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero Él les mandó que no dijeran esto de Él y a ninguno. ¿Sí? Esta confesión de Pedro era importante, ¿eh? Porque no era una confesión humana. ¿Cómo Pedro podía saber algo tan importante? A menos que Dios influyera en él y le revelara esta importante identidad de nuestro Señor Jesucristo. Porque a través de esta confesión era evidente, no quedaba ningún tipo de duda acerca de la labor por la cual Jesús viene a la tierra. Y Jesús comenzó a señalarle y a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, ser muerto, resucitar después de 3 días. Y esto le decía claramente. Entonces, ¿verdad?, esta confesión contenía muchos elementos, muchas cosas importantes que despejaban toda duda de que Jesús era el enviado de Dios para la labor redentora, la labor de salvación para nosotros los seres humanos. Esta confesión de Pedro despejaba cualquier duda sobre la identidad, porque recordemos, como señalaba el texto, algunas personas pensaban que Jesús era Juan el Bautista o Elías u otro personaje. Eso era el pensamiento general, pero Jesús, a través de esta confesión de Pedro, queda evidentemente expuesto a que Él era el Mesías, el que vino a morir por nuestros pecados, el que vino a sufrir, a tener mucho castigo que merecíamos nosotros, y que Él lo toma por reemplazo, y de esta manera cumple el propósito de Dios. Por lo tanto, para la iglesia es importante confesiones como esta, porque vamos a encontrar otras confesiones en la Biblia. Y la iglesia también continúa anuente de estas confesiones para caminar con seguridad. Esto le da a la iglesia certeza de hacer lo que es la voluntad de Dios. Y a través del tiempo, nosotros, la iglesia luterana, ha establecido lo que se llaman las confesiones. ¿Y qué papel o qué rol juegan estas confesiones para nosotros hoy día? Bueno, en un mundo tan cambiante, en un mundo en el cual la gente ya no quiere seguir lo que Dios ha establecido en su santa palabra, la Biblia, vemos cómo las confesiones juegan un papel de importancia, porque a través de las confesiones precisamente la iglesia mantiene esa
situación de adorar a Dios de la manera correcta. En un mundo en donde les parece que la Biblia se escribió para cierta época y que ya no encaja con nuestros tiempos modernos, las confesiones nos hacen caminar con seguridad en la adoración de manera correcta ante Dios. De manera que confesiones como la que describe hoy el Evangelio de San Marcos nos ayudan a mantener la pureza de la adoración a Dios. Porque sabemos que hoy día, de acuerdo a cierta publicación que le da seguimiento a grupos religiosos, señala que hoy día, ¿verdad?, hay más de 60 personas en el mundo proclamando que ellos son Cristo, ¿verdad?, incluyendo hasta mujeres que dicen que ellas son una especie de reencarnación de Jesucristo. Otros dicen que Jesucristo dejó la obra incompleta y que ellos necesitaban terminar la obra que Jesús inició y cosas como esta. Y sabemos que estas personas arrastran a millones de personas en la ceguedad espiritual, que es tan peligrosa porque lo están desviando del verdadero camino, de la senda hacia lo que es la vida prometida por Dios. Por lo tanto, Jesús, a través de esta confesión, revela claramente cuál era su papel, cuál era el propósito por el cual Él vino a la tierra, qué situaciones le acompañarían. Y es importante porque en este tiempo de Cuaresma, en la cual nosotros comenzamos a caminar en torno a los últimos momentos de Jesús sobre la tierra, esto nos ayuda precisamente a centrar nuestro enfoque, nuestra mirada a nuestro Señor Jesucristo como el único Salvador y Redentor de la humanidad. Ya estas distracciones de falsos profetas o falsos cristos ya no tienen un efecto en nosotros. Y nos toca, como creyentes, anunciar al mundo esta importante confesión del cual Pedro habló y señaló a Cristo como el enviado de Dios para salvación de la humanidad. Entonces es importante que ahora, en este tiempo de Cuaresma, en el cual estamos caminando hacia los últimos momentos de Jesús sobre la tierra, estamos mirando el cuadro de la manera correcta. Estamos siguiendo la palabra de Dios, la Biblia, de una manera muy segura e importante. No estamos desviando nuestra mirada hacia otra parte, sino estamos con seguridad, confiados en la palabra del Señor, confiados que es la única guía verdadera en los asuntos de fe, y de esta manera podemos seguir confesando al mundo entero del plan de salvación de Dios para la humanidad, tal y cual como lo ha establecido su palabra, la Biblia. Gracias a Dios por este regalo de este entendimiento que nos ha concedido para que sigamos nosotros basando nuestra fe en estas declaraciones que nos ayudan a entender cada vez mejor el propósito de Dios para nosotros los seres humanos. Agradecemos a nuestro Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por esta maravillosa información que nos sigue ayudando para darle ayuda a otras personas acerca de la identidad bíblica, acerca de nuestro Señor Jesucristo.
que al siempre sea toda honra y la gloria y la adoración. Amén. Oremos. Y que la paz de Dios, que supera todo entendimiento y pensamiento, llegue a lo más profundo de nuestra mente y de nuestro corazón. En Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén.